docentes y estudiantes de Historia de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán Higay en La Cantuta. Agradecer y felicitar a la persona de Dani Alexander Huarcaya Sosa, que es presidente de la Junta Directiva, y con él a todos los miembros de la Junta Directiva y a todos los presentes. Cuando me convocaron para poder venir hasta su universidad, el tema que propuse es los inicios del movimiento estudiantil o movimiento universitario en Lima a inicios del siglo XX, aunque en realidad estamos viendo fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. ¿Por qué hemos centrado solamente de hablar el movimiento universitario en Lima? Porque siempre cometemos el despropósito de decir historia del Perú y solamente nos referimos a casos de Lima. En el Perú y solamente utilizamos casos de Lima. La educación en el Perú, historia de la educación en el Perú, 4 universidades de Lima y se acabó, ¿no? O creemos que lo que analizamos nosotros es para todo el Perú, cuando no es así. Entonces hay que empezar a centrar bien las coordenadas históricas, tiempo y espacio, y una de esas coordenadas que hemos centrado es el espacio es Lima, lo que conocemos como la ciudad de Lima, y el tiempo es finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Porque si no, pues tendría que hablarle de las huelgas de los estudiantes trujillanos de 1910 que fracasaron y terminaron con su líder Felipe Alba y Alba estudiando Derecho en San Marcos, porque fue duramente reprimida esa huelga de 1910. O tendría que hablarle de las huelgas estudiantiles en el Cusco de 1912 que tuvieron que trajeron al norteamericano Enrique Yesec para poder realizar las transformaciones necesarias, que hizo que la Universidad del Cusco durante 50 años fuera la principal universidad del Perú, ¿no? De aproximadamente de 1915 hasta el año 60, la del Cusco era una de las mejores universidades del Perú, mejor que San Marcos y mejor que Católica, gracias a las reformas que se hicieron por el movimiento estudiantil. Abarcar todo eso en 20, 30 minutos sería imposible. De tal manera que cuando hablo de Lima me voy a referir principalmente a San Marcos. Todos sabemos que hasta 1917 en el Perú existían solamente 4 universidades, la más importante y la más antigua de todas, San Marcos, Cusco, Arequipa y la republicana que es Trujillo. Y habían escuelas, la escuela de ingeniería, la escuela de educación, ¿no? La escuela agraria. Pero como estamos hablando de movimiento universitario, vamos a hablar solamente más relacionado a San Marcos. Y otro acontecimiento importante que nos ha sucedido en la investigación que estamos realizando, que pretende ser un libro al final, que ya cuenta con el auspicio inclusive para su publicación, esto surge a partir de una carta que envía Luis Alberto Sánchez, este profesional y político del Partido Aprista Peruano, le manda una carta en 1940 a Alfredo González Prada. Alfredo González Prada era un gran periodista, hijo de Manuel González Prada, este gran ideólogo del anarquismo peruano, quien se encontraba en Buenos Aires como director del diario La Prensa. El diario La Prensa de Argentina lo había llevado González Prada precisamente porque el diario La Prensa estaba en una crisis terrible y gracias al trabajo de González Prada, pues el diario La Prensa de Buenos Aires se convirtió en uno de los mejores de América Latina, ¿no? Gracias al trabajo. Luis Alberto Sánchez siempre tuvo un odio visceral contra José Carlos Mariátegui desde su juventud, pese a que Mariátegui siempre lo trató muy bien, Sánchez siempre lo odió. Y en una de la entrevista, la carta que le manda Sánchez a Mariátegui, a González Prada, perdónenme, era específicamente para, entre comillas, traerse algunos mitos abajo, mitos que no existían en realidad. Le preguntaba, por ejemplo, a González Prada cuál había sido la importancia de Mariátegui en Colónida. Mariátegui jamás participó en Colónida. Él mismo lo dice, ¿no? En unas cartas que le manda a Glusberg, él mismo lo dice, que él no formó parte de Colónida, que Colónida era más un grupo de literatos medio bohemios encabezados por Abraham Valdelomar. Quizás por una fuerte amistad que tuvo con Abraham Valdelomar y que formaron un grupo del Palais Concert, es que pensaban de que Mariátegui se autocalificaba como Colónida. Jamás lo fue. Él jamás lo asume. Colónida es una cosa muy distinta y Colónida es un proyecto de Valdelomar, ¿no? Básicamente de Valdelomar.
si bien es cierto, Mariátegui y Valdelomar ya tenían una amistad y ya habían escrito a mano, habían escrito varios textos en conjunto, no necesariamente Mariátegui fue colónida. Pero en una de las respuestas que le da González Prada, Alfredo González Prada, a Luis Alberto Sánchez, lo deja mal parado Luis Alberto Sánchez. Le dice, la reforma universitaria de 1919 de San Marcos no tiene nada que ver con el movimiento de Córdoba de 1918. La reforma universitaria de San Marcos de 1919 no tiene nada que ver con el movimiento o reforma de Córdoba del 18. Está más relacionada al movimiento de la Escuela de Ingenieros del año 14. Y se lo dice González Prada así, con esas letras. ¿Y esto se debía a qué? Se debía a que los apristas, que habían controlado San Marcos ya desde los años 30, habían hecho una historia en función de que todo el movimiento obrero y todo el movimiento universitario anterior a Haya de la Torre no existía o era incipiente, y que fue la presencia de Haya lo que había determinado que este gran salto a convertirse en un par de movimientos sociales de mucha importancia para el desarrollo del país. Es decir, antes de Haya no existía nada. Después de Haya, los estudiantes universitarios estaban muy bien organizados y los obreros habían conseguido su jornada laboral de 8 horas. Este mito que se está cayendo a pedazos se demuestra porque hay un hecho muy importante, ¿no? En 1872, el gobierno de ese entonces, dirigido por, si mal no recuerdo es Pardo, contrata a una delegación francesa, encabezada por el doctor Frodier, para venir a Perú y reorganizar San Marcos. Y el contrato es bien interesante, dicen bien claro, tenemos que reorganizar San Marcos porque se ha politizado San Marcos. Ya no existen cátedras, existen lugares donde los docentes hacen política y los alumnos hacen política. San Marcos está politizada, está de más San Marcos, hay que traer una ley. En 1879, cuando estos franceses terminan su contrato y se van, dejan unas cartas donde le dicen al presidente de la República de aquel entonces, Mariano Ignacio Prado, ya San Marcos está tranquila, los profesores se dedican a la docencia y los alumnos se dedican a escuchar y obedecer. Traten de que esto continúe porque si nuevamente entra la política, nuevamente habrá crisis. Lo que nos da pie a entender de que en los años 1850 y 1860 y parte de los años 70, la universidad estaba muy politizada. En la universidad habían grupos políticos muy fuertes de docentes y alumnos. Y no, como nos han querido decir, que el San Marcos se politizó por culpa pues de las ideas de Mariátegui y el marxismo, y que fueron los rojos los que politizaron San Marcos. Toda esta historia chabacana que nos han contado en algún momento, y que está escrita inclusive por algunos ideólogos del Partido Aprista. Otro acontecimiento importante para ver el carácter de este movimiento que va surgiendo, porque el movimiento universitario, el movimiento estudiantil universitario, no solamente está marcado por huelgas y luchas estudiantiles, está marcado también por muchas actividades. Esta, por ejemplo, es una actividad que está enmarcada también dentro del movimiento universitario. Un ciclo de conferencias es un cuestionamiento también. Cuando entiendan por qué decimos que un ciclo de conferencias es un cuestionamiento, van a darse cuenta por qué hay algunas autoridades que no les gusta que se realicen este tipo de conferencias o de encuentros. En 1898 ya había llegado al Perú Manuel González Prada de su periplo por Europa, principalmente por España, donde había contraído sus ideas anarquistas por sus lecturas con Abad de Santillán, un anarcosindicalista barcelonés muy importante. Cuando él llega, es convocado por el círculo, por los artesanos de Lima, para dar una conferencia. Es una conferencia hermosa, la conferencia se da el 28 de agosto de 1898. Se da en la calle de Matavilela. La calle de Matavilela vendría a ser actualmente la cuadra 3 de Girón Conde de Superunda. Ahí nomás, a 3 cuadras de la Plaza de Armas. Forma parte del libro Páginas Libres. Ahí pueden ustedes buscar conferencia en la Confederación de Artesanos. Así está titulada, conferencia en la Confederación de Artesanos. La prensa al día siguiente la denominó la Conferencia de Matavilela. Va a ser conocida como Conferencia de Matavilela por muchos años.
Hace 120 años sucedió eso. Y algo que denunciaba González Prada en esa conferencia es que todos los gobiernos, incluyendo aquellos que habían dado golpe de Estado, lo habían dado en nombre de acabar con la corrupción. Pero al año todos terminaban siendo más corruptos que el anterior. Y pone nombres, dice Castilla le da golpe a Echenique y Castilla es más corrupto. Prado le da golpe y más corrupto. Piero le da golpe y es más corrupto. En el poder estaba Pierola. Pierola estaba a 3 cuadras y González Prada en su cara le dijo, tú eres un corrupto. Los pierolistas se molestaron, el diario El Comercio de los Miro Quesada instigó. El diario El Comercio de los Miro Quesada siempre ha sido un diario violentista, que trata de reprimir toda actividad popular a favor de la burguesía y de la aristocracia en el poder. Entonces el diario El Comercio, jugando su rol, ¿no?, que siempre va a jugar, instiga a los pierolistas a atacar la casa de Manuel González Prada. Se anuncia que va a haber un ataque contra la casa de Manuel González, que van a quemar la casa. La casa estaba cerca, a 3 cuadras, en la puerta falsa del teatro. ¿Y qué hacen los estudiantes de San Marcos? San Marcos era una universidad pequeña, no llegaba a 600 alumnos. Hay que recordar que San Marcos, hasta la década del 50 del siglo pasado, fue una universidad aristocrática, burguesa. Llegaban solamente a estudiar ahí los jóvenes provenientes de estas clases sociales. Los jóvenes de los sectores populares eran muy pocos, salvo el Cholo Tello o el Cholo Vallejo, no había más. Todos eran, en cambio, hijos de presidentes, de ministros. O sea, si uno ve los nombres de los sanmarquinos de aquellos años, wow, ¿no?, se queda asombrado. La alta burguesía peruana y la alta aristocracia peruana se educaba en San Marcos. Y por lo tanto, había una política del Estado a favor de la universidad. Hoy la alta burguesía ya no se educa en el Perú, se educa en cualquier universidad del extranjero, porque creen que nuestras instituciones están abandonadas, porque creen que a los grupos de poder no les importa lo que pasa en San Marcos o lo que pasa en Cantuta o lo que pasa en la Universidad del Callao. Nuestras universidades se pueden caer y a ellos no les importa, porque sus hijos se están educando en Oxford, en Harvard, en esas universidades que controlan los rankings, esos rankings de universidades que son mentira y que todo el mundo las cree. Y yo me sorprendo, ¿no?, cuando veo doctores, sorprendido, mira, Harvard primero, Oxford segundo, y San Marcos no aparece, qué roche, dicen. Pues no sé si son alienados o son brutos, porque acá hay harto bruto que tiene título universitario también, ¿no? Y no saben que esas listas, esos rankings universitarios, los hace el imperialismo a favor de ellos. Una universidad se evalúa en función de la cantidad de conocimientos que produce. La universidad que más conocimientos en salud y en medicina produce es la Universidad de La Habana, y jamás la van a ver en esos rankings. La universidad que más conocimientos produce en física nuclear es la Universidad de Pyongyang. Todo el proyecto nuclear de Corea del Norte es propio, es de ellos. No han contratado a ningún físico nuclear del extranjero. ¿Y han visto alguna vez a estas universidades? ¿Han visto a la Universidad de Moscú? ¿Han visto a la Universidad de Pekín en estos rankings? No, siempre Harvard, Oxford, ¿no? Y como somos un país alienado y estupidizado por el imperio, sí, pues. Entonces, ¿qué hace la burguesía peruana? Manda a sus hijos allá. Es más, los manda desde el colegio. Por eso que lo que pasa en nuestros colegios nacionales, donde ustedes van a trabajar, tampoco les interesa. El Guadalupe se puede desplomar y a ellos no les interesa, ni se enteran. Entonces, hay que traernos abajo esa cháchara de que con la educación va a cambiar el país, con la educación. A ellos no les importa la educación. Les importará a ustedes que son alumnos, nos importará a nosotros que somos docentes, pero más allá de nosotros, cerramos la puerta de la universidad y no le interesa a nadie la educación en el Perú. ¿Ya? Y eso lo podemos ver en que a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, San Marcos tenía 600, 700 alumnos, en un país que tenía casi 2 millones de habitantes. Y si vemos que la principal universidad del Perú tenía 600 alumnos de 2 millones de habitantes, claro, 1,5 millones de indígenas que vivían, quechohablantes, ignorantes, que vivían por ahí y que no le importaba a nadie, salvo algún artista o algún pintor o algún poeta, pero que no estaban dentro de un proyecto nacional. Entonces, esos alumnos provenientes de las clases aristocráticas y de la burguesía, como por ejemplo Horacio Urtiaga,
firmaron un documento a favor de González Prada, en contra de Pierola. Esos alumnos, 2 días después de la conferencia en Matavilela, marcharon por las calles de Lima y se pararon durante 3 noches continuas en la casa de González Prada, más de 300 alumnos, diciendo que ellos iban a defender a González Prada del ataque de Pierola. Finalmente tuvo Pierola que decir que él no había ordenado nada y que él tomaba olímpicamente las críticas de González Prada y el clima bajó. La pregunta es, ¿qué incitó a que alumnos jóvenes provenientes de la aristocracia y de la burguesía hayan defendido a un tipo tan crítico como González Prada? Es que hay cambios en el pensamiento, cada generación tiene cambios en el pensamiento. Y no significa que por ser miembros de familias aristocráticas, muchas de ellas corruptas, ellos también lo tenían que ser. Entonces, este tipo de movilizaciones ya existían, los estudiantes en las calles ya existían. Otro acontecimiento importante que tampoco se ha estudiado mucho y que lo estamos nosotros estudiando bastante, es la participación de la Delegación de Estudiantes Universitarios del Perú en la Conferencia de Montevideo de 1908. Los estudiantes de la Universidad de Montevideo, la Federal de Montevideo, en 1908 convocaron a todos los estudiantes de Latinoamérica a una reunión. Convocaron mexicanos, argentinos, había una federación de estudiantes ya en México, había una federación de estudiantes en Buenos Aires, había federaciones de estudiantes en Brasil, inclusive la Universidad de Santiago tenía federación de estudiantes, San Marcos no. Pero llegó de todas maneras la invitación. Un grupo de jóvenes de aquel momento se reunieron y decidieron enviar una delegación siempre y cuando los miembros de la delegación se paguen sus gastos. No había dinero para más. ¿Y quiénes fueron entonces? Se van a sorprender, ¿no? Fue el joven estudiante Víctor Andrés Belaúnde. Todos lo conocemos a Víctor Andrés Belaúnde. Fue el joven estudiante José Gálvez, el gran escritor José Gálvez, aquel autor de este libro hermosísimo que se llama Una Lima que se va, ¿no? Y del famoso himno de la juventud, que antiguamente en el colegio lo cantábamos en el mes de septiembre durante la Semana de la Juventud. Ahora ya nadie lo canta, ahora cantan perreo y esas cosas. Fue Boto Bernales, un gran médico posteriormente. Todos miembros de la burguesía, todos aristócratas, principalmente Víctor Andrés Belaúnde, tomaron su barco, porque en esa época no había avión, salieron del Callao, se fueron hasta Santiago en barco, se reunieron con la delegación chilena, en barco siguieron, dieron la vuelta por el sur, por Magallanes, subieron hasta Buenos Aires, se reunieron con la delegación argentina, que era numerosa, era la más grande la delegación argentina, porque eran representantes de todas las universidades argentinas. Nosotros, San Marcos mandaba solo 3, con su propio dinero, bien parecido a la actualidad, ¿no? Y cuando llegan a Montevideo, la delegación peruana, por ser tan pocos, tiene derecho a 2 participaciones. Las 2 participaciones son de Víctor Andrés Belaúnde. Son 2 textos magistrales. Uno de ellos es magistral. Él propone que si las universidades latinoamericanas habían sido creadas como copia fiel a la Universidad de Salamanca, se tenía que mantener el régimen administrativo de la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca, hasta la actualidad, como la Autónoma de Barcelona, se caracterizan porque un alumno del último año del doctorado es elegido entre los alumnos del último año de doctorado para ser vicerrector administrativo. Un alumno maneja la plata de la universidad. No la manejan las autoridades eternas, la maneja un alumno. Y este alumno le rinde cuentas a los estudiantes. Esto sucede hasta ahora en Salamanca, esto sucede hasta ahora en Barcelona. Eso es cogobierno. ¿Qué estaba exigiendo Víctor Andrés Belaúnde en 1908? Cogobierno. Los estudiantes uruguayos hacen suya esta demanda y ellos han logrado eso. En la Universidad de Montevideo hay un alumno que es vicerrector administrativo. Un alumno dirige el dinero y dice cuánto se va a gastar y cuánto no se va a gastar y verifica el presupuesto. Y lo eligen los alumnos, no se meten ni los docentes ni las autoridades, los alumnos. Eso fue una bandera de lucha que no está para nada en el Grito de Córdoba de 1918. No está. En Córdoba hay otra cosa.
Estos alumnos sanmarquinos, cuando regresan al Perú, regresan tan entusiasmados que forman el conversatorio universitario. El conversatorio universitario funcionaba en la Plaza de Armas, en un localcito viejito que habían logrado alquilar juntando dinero. Y en ese conversatorio universitario suceden cosas importantes, ¿no? Da discursos Manuel González Prada, Clorinda Mato de Turner, Federico More, Abraham Valdelomar. No he logrado tener acceso a un documento que me han dicho que existe, pero no lo he visto, y parecería que Mariátegui también asistía a escuchar a estos señores. O sea, el pensamiento crítico de Mariátegui se estaría ya formando en 1909, 1910 en el conversatorio universitario. Pero hay algo importante, ese conversatorio universitario era un espacio libre, como lo dice Federico More o como lo dicen muchos que luego han escrito sus memorias. No era como San Marcos, donde el profesor hablaba y el alumno ni interrumpía. Es más, el alumno ni siquiera escribía. El alumno estaba quietecito mirando al profesor y si el profesor le tocaba una clase de 4 horas, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, hablaba y los alumnos sentados 4 horas. Es más, la asistencia era obligatoria. Un alumno no asistía a una clase y quedaba prácticamente ya sancionado en el curso. O sea, le decían prácticamente vete de la universidad. En cambio, en el conversatorio universitario los alumnos debatían y debatían con los expositores. O sea, se vivían dos ambientes totalmente distintos, una universidad totalmente monárquica, una universidad que parecía un monasterio y en cambio el conversatorio universitario era un lugar donde las ideas fluían, donde se debatían las ideas. En ese conversatorio universitario es donde Abraham Valdelomar se hace tan importante que posteriormente va a ser el líder del movimiento Billinghurst al interior de la universidad. Y hay una carta de Clovis. Clovis es un escritor de la época, estudiante sanmarquino, que es buenísima, ¿no? Clovis le dice a su mamá en esta carta, mamá, no te preocupes, ya tengo una pistola y me voy a cuidar de cualquier ataque que se pueda hacer en mi contra en la universidad. Estamos hablando de 1910. Un estudiante que le dice a su mamá, no te preocupes mamá, ya tengo pistola. Y si alguien me quiere disparar, yo lo disparo primero. En la universidad. ¿No? O sea que la universidad era un hervidero. San Marcos no era un lugarcito donde todos se persinaban y entraban y decían amén al final de la clase. Y era un lugar donde las ideas fluían, ¿no? Era un lugar donde había debates, pero todavía existía esa división entre una superficie monacal arriba, formada por docentes y autoridades, y estudiantes que querían el cambio de la universidad. Y qué interesante, cuando les hablaba al principio y les dije que Alfredo González Prada nos habla de este caso que no se da en San Marcos, sino que se da en la Escuela de Ingenieros, que luego va a ser la Universidad Nacional de Ingeniería, se da en 1914. Los estudiantes del tercer año de 1914 deciden no ingresar a clases porque había un profesor, Enrique Silgado, que ellos no querían que les enseñara. Y los estudiantes no asistieron a clase durante 3 meses. Cuando los estudiantes de los años superiores se plegaron a la huelga estudiantil en 1914, las autoridades de la Escuela de Ingenieros deciden darle al profesor Silgado un año sabático. Le dicen, señor Silgado, usted se puede ir un año a investigar, le vamos a pagar. Al año siguiente el docente Silgado regresa, pero los alumnos del nuevo tercer año otra vez se declaran en huelga, apoyados por los alumnos del año superior y también los del quinto. Que Silgado no regrese a la Escuela de Ingenieros. Le amplían su año sabático un año más. Y el año 16, nuevamente los alumnos se deciden declarar en huelga, Silgado no regresa. Se reúnen los directivos de la Escuela de Ingenieros, conversan con los alumnos y los alumnos dicen, nosotros no vamos a aceptar que Silgado dicte nunca más. Y a Silgado lo jubilan. Le dan su carta, lo jubilan y sale de la Escuela de Ingenieros. Claro que sale con dinero, pero se va. Eso en otras latitudes y en el Perú contemporáneo se llama derecho a tacha. Los alumnos de la universidad, de la Escuela de Ingenieros en 1916 tacharon a un docente que lo habían catalogado de incapaz, cuando la ley todavía no permitía eso, ¿no?
Y eso no encontramos en las demandas de los alumnos argentinos de 1918. Cuando uno ve y uno lee las demandas de Córdoba, no hay derecho a tacha, ¿no? Pero ya los peruanos tachaban profesores. Y eso va a ser el motivo principal del movimiento estudiantil de 1919. Y lo dice Jorge Basadre en su libro, La vida y la historia. Un libro que fue bastante criticado por los miembros del Partido Aprista peruano, porque dice algo muy importante. Dice, el movimiento de 1919 se inició cuando los alumnos de la Facultad de Letras se negaron a ingresar a estudiar mientras permanecería el profesor Bernardino Pérez. Bernardino Pérez era un profesor sanmarquino de la Facultad de Letras que a la vez era secretario de Javier Prado. Y Javier Prado en ese momento también era congresista, era, si mal no recuerdo, era presidente del Congreso de la República. Y él firmaba como B. Pérez, los alumnos lo habían llamado el burro Pérez, ¿no? Y los alumnos dicen, no vamos a entrar a clase, se declara la huelga y se forma la primera comisión. Esa primera comisión para dialogar con las autoridades sanmarquinas, para evitar que Pérez vuelva a dictar clases en letras y que es el inicio de la reforma universitaria, está encabezada por Basadre, por Porras, por Luis Guillermo Leguía, por Vegas y por Luis Alberto Sánchez. Y cuando se firma el primer documento exigiendo, el manifiesto, exigiendo cambios en la universidad en 1919, lo firman solamente 104 alumnos sanmarquinos. Para 1919 San Marcos ya tenía 1.400 alumnos. La asamblea estuvo integrada solo por 104 alumnos. Todos firman. Y al último firma un alumno invitado que estaba de alumno libre en San Marcos, pero que no estaba matriculado en San Marcos y que estaba de invitado en la reunión porque recién había llegado de Trujillo y estaba observando. Y ese alumno que firma porque había estado observando es Víctor Raúl Haya de la Torre. En realidad, Haya de la Torre jamás movilizó a los alumnos sanmarquinos. Fueron Basadre, fue Porras, fue Luis Alberto Sánchez, fue Enrique Cornejo Koster, Jacobo Hurwitz, fueron todos los dirigentes de esa época. Y está totalmente documentada esa situación. Este movimiento, cuando se va a ampliar, llega a la Facultad de Medicina, los estudiantes de Medicina se unen, se forma una segunda junta directiva. Ahí está Jacobo Hurwitz, un estudiante de Medicina, ¿no? Y recién en septiembre, cuando ya el movimiento está tambaleando y cuando hay minorías, porque ya la mayoría está decidido a regresar a clases, la huelga empieza en mayo. Y estamos hablando de inicios de septiembre. Los alumnos no han entrado a estudiar mayo, junio, julio, agosto. Son 4 meses que no entran a estudiar. San Marcos está paralizada. A principios de septiembre los amenazan. Si no ingresan, se acaba el año académico. Todos repiten. Hay alumnos que están decidiendo regresar. Lo dice Sánchez también en sus memorias. Es ahí donde, en último momento, Haya de la Torre decide dialogar con el presidente Leguía. Y Cornejo Koster lo dice bien claro. En sus memorias, Enrique Cornejo Koster dice algo muy claro. Leguía, en el poder, atacó duramente a los civilistas en el Congreso, atacó duramente a los civilistas en el Palacio Municipal, atacó duramente a los civilistas en los medios de comunicación. Pero había un espacio donde los civilistas todavía jugaban un rol muy importante y dominaban, que era San Marcos. Por eso es que los dos primeros decretos que luego van a formar parte de la reforma universitaria es derecho a tacha y es cátedra paralela. Enrique Cornejo Koster dice, claro, cuando Leguía nos da derecho a tacha y cátedra paralela, nos dijo, hagan ustedes el trabajo sucio. Yo les doy el derecho a tacha, voten a los civilistas. Les doy cátedra paralela, saquen a los civilistas. Claro que hay que diferenciar entre los civilistas que estaban en el Congreso de la República y muchos civilistas que estaban en las aulas sanmarquinas. Y en las aulas sanmarquinas habían civilistas como José Matías Manzanilla, ¿no? Y con esto voy terminando. El doctor José Matías Manzanilla es muy importante porque va a ser el primero en crear a nivel de Latinoamérica un curso que se llama Derecho Laboral, Derecho del Trabajo. Los alumnos en San Marcos desde 1906 debatían la importancia de dar una ley de 8 horas
la importancia de que los trabajadores descansen sábado y domingo. Están las actas. Y lo más importante, Matías Manzanilla en 1905 en el Congreso como diputado por Lima, él ya había propuesto que el Congreso dé una ley de 8 horas laborales. Y hay todo un debate donde también participa Luis Miro Quesada, ¿no? Y los alumnos sanmarquinos de Derecho participaban en las huelgas. Con esto termino. Está demostrado que alumnos sanmarquinos se unieron a las huelgas de los trabajadores de Vitarte en 1911, ¿no? Está Germani, está Bosa, está Boto, son alumnos de San Marcos de la Facultad de Derecho que están uniéndose a los trabajadores de Vitarte y que están convocando al paro general en contra del trabajo de los niños y de las mujeres en la madrugada. O sea, el movimiento estudiantil que se estaba formando, que se estaba generando, era un movimiento muy importante y que todavía no ha sido estudiado plenamente, ¿no? Hay mucha información más, hay muchos datos más, por el tiempo no lo podemos organizar, pero como les dije, es necesario reestudiar esta parte del movimiento estudiantil, porque es un mito aquello de que antes del año 19 no había nada y gracias a un individuo se forjó todo un gran movimiento. Ese tipo de historia intencional se hizo en función de un liderazgo político, pero no se hizo en función de la realidad histórica. Muchas gracias.